Bien, ahora vamos a comenzar a ver temperatura del aire. La temperatura del aire tiene una enorme importancia porque ustedes van a trabajar con material vegetal, en lo que sea, desde el jardín más chiquitito o una maceta hasta eh, un parque o una extensión que hay que parquizar de 5 hectáreas y dos cuestiones, dos, temperatura y agua. El resto, por supuesto, de los elementos tienen influencia, el viento, ya vamos a ver todo, pero necesito tener las condiciones que hacen a la temperatura para el material vegetal con el que estoy trabajando y agua. Y si no tengo agua, tengo que tener riego, porque si no, estoy listo. Bien, ¿cuál es la importancia de la temperatura del aire? Bueno, todos los fenómenos meteorológicos están relacionados a la temperatura. Como vamos a ver, la temperatura incide en la presión atmosférica incide en los vientos inciden en el traslado de las masas de aire tienen un contenido de humedad determinado, etcétera, etcétera. Todo parte a partir de temperatura. Ustedes en esto recuerden, por ejemplo, que muchas veces un día de mucha temperatura en los meses más cálidos del año y combinado con humedad relativa importante, normalmente termina, y baja presión, termina en una precipitación, en una tormenta muy fuerte, una tormenta eléctrica, muchas veces con gran caída de agua o granizo o las dos cosas. Bueno, la temperatura es el motor, es la energía para todos estos procesos. Pero también todos los fenómenos, todos los procesos fisiológicos de las plantas y de los animales los influencia la temperatura, absolutamente todos. Y vamos a ver la segunda parte de la materia, que no es tan sencillito cómo actúa la temperatura. En el crecimiento, entiendo por crecimiento al aumento de tamaño celular sin diferenciación, a la multiplicación de células sin diferenciación. Por ejemplo, el verde de una planta. ¿Sí? El crecimiento de cada vegetal tiene una temperatura mínima vital, una máxima vital, y tiene un óptimo o un rango óptimo. ¿Sí? El desarrollo, entendemos, esto después lo vamos a estudiar, pero vayan viendo que cuando hablamos de una planta, el crecimiento es una cosa, el desarrollo es otra cosa. El desarrollo, que es la capacidad de propagarse. Esa cuestión extraordinaria, ¿no? Que uno piensa de una yema que tiene adentro un meristema, ese tejido, ese prototejido va a terminar dando hojas, ramas, flores, frutos, una diferenciación extraordinaria. Para que se dé esa diferenciación, para que se dé ese desarrollo, la temperatura actúa y actúa la duración del día. Pero no como esto, no como el mínimo. Máximo, esto es para crecer. Acá vamos a ver si necesita acumular frío en invierno, si necesita ciertas temperaturas en primavera. Esto hace a que estas condiciones lleven a que la planta tenga flores, frutos, etc. Y por supuesto, todo el resto también funciona con la temperatura. ¿Sí? Las plagas, las malezas, que en realidad son plantas que a nosotros, en nuestro esquema económico, productivo o lo que sea, nos representan un problema, pero en realidad son plantas. Las plagas, las enfermedades, ¿sí? Las plagas en la mayoría de las veces, o la aparición de cierta enfermedad, está relacionada a condiciones térmicas y de humedad. ¿Sí? No siempre mayor temperatura y mayor humedad. Hay enfermedades que actúan con temperaturas más frescas, etcétera, etcétera. Todo esto
hacia la temperatura del aire. Miren si no es importante. Por eso, ¿cómo estudio esto? Yo les comentaba en el vivo del viernes. Ustedes entiendan que primero está la radiación, y la radiación son dos cosas, energía y luz. La resultante de la radiación, más calor sensible, más calor latente, es un balance calórico. Y ese balance calórico es el que me va a definir la temperatura del aire que tengo. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura del aire durante el día? Tenemos una marcha, esto es lo ideal, ¿no? Una marcha ideal, donde tenemos un máximo, generalmente después del mediodía, un mínimo, generalmente al amanecer. Esta es la variación diaria de la temperatura con las horas del día. En condiciones normales, en condiciones despejadas, donde no haya nube, porque alguno me va a decir, pero la otra noche, después hizo más calor a la noche que a las 3 de la tarde del día siguiente, por supuesto. Hay 1000 variantes. Esto es lo normal, la variación normal de la temperatura diaria, de la temperatura del aire. ¿Por qué el máximo se da después de las 12? Porque en la radiación solar máxima, este gráfico hay que entenderlo, y si entendemos este gráfico entendemos casi todo. A ver si puse alguna flechita, no. La variación de la radiación es esta. Esta es la radiación solar. Esto es el día. Llega al máximo. En ese máximo, ¿qué está pasando? En el suelo está ingresando esa radiación. Esa radiación se va a expresar como máxima radiación terrestre un rato después. ¿Sí? Va a calentar. ¿Por qué? Porque primero se tiene que transformar en energía térmica en el suelo. Y después aumenta. ¿Sí? ¿Cuándo? Acá. Acá tenemos el máximo. ¿Y qué pasa? Ya estamos después del mediodía, empieza a decaer la radiación solar. Mientras esta ecuación sea positiva, ¿sí? En este punto tenemos el máximo de temperatura del día. Esto, como siempre explico, es un esquema. Esto puede ser a las 3 de la tarde, puede ser a las 2 de la tarde, puede ser a las 4, puede sostenerse varias horas. Ustedes piensen en los días, a veces las máximas se mantienen un rato largo y luego, ¿qué pasa? Sigue decreciendo la radiación solar hasta que llega la noche y la radiación terrestre empieza a declinar también porque el balance empieza a ser negativo y sigue declinando y sigue declinando. Y sigue declinando durante la noche. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tengo el mínimo? El mínimo lo tengo un poquito después de la salida del sol, que empieza a subir la temperatura y vuelve a cambiar la ecuación. La ecuación que venía siendo negativa vuelve a cambiar para ser positiva. Esto en verano capaz que es a las 7 de la mañana y en invierno es a las 9:30. Por eso a veces en invierno tenemos una temperatura a las 8 de la mañana y a las 9 hace más frío. Este esquema hay que entenderlo, ¿sí? Leanlo de la bibliografía y díganme si se entiende. Si se entiende, entendemos el balance calórico. Bien, entonces la amplitud térmica diaria es la diferencia entre la máxima y la mínima del día, ¿sí? Ahí tenemos, esa es la amplitud térmica diaria. ¿Y de qué depende? De la latitud, de la distancia al mar, de la nubosidad. Cuanto más nos acercamos al ecuador, más amplia es la amplitud diaria. Esto tiene una discusión, y bueno, ustedes lean el libro, vean en el libro. Es cierta discusión porque es variable, ¿no? Es variable. Una cosa es el Sahara y otra cosa es la selva en Costa Rica. Son cosas distintas. Pero, por ejemplo, pongamos
un desierto, durante el día hay una gran temperatura, durante la noche hay baja muchísimo la temperatura. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que, esperen un segundito, no, vuelvo para acá. Tiene que ver con cómo se dé la curva de variación de temperatura durante el día, pero en general lo que podemos decir es que la amplitud diaria aumenta desde las altas latitudes hacia las bajas latitudes, que es mayor en general en verano que en invierno, sobre todo en las latitudes donde vivimos nosotros, en las latitudes medias, ¿sí? Bahía está a 38 grados de latitud, yo estoy en Viedma a 40 grados de latitud, ¿sí? Y fracción, ¿no? Entonces en Bahía las amplitudes térmicas diarias promedio en diciembre están en el orden de los 14 grados y en junio están en el orden de los 7 grados y medio. La distancia al mar, lo vamos a volver a charlar un poquito cuando veamos humedad del aire. Cuanto más cercano al mar esté, mayor humedad tenemos. Ustedes seguramente se acuerdan, muchos días en invierno, pero sobre todo muchos días en verano que están cerquita del mar, y no pueden estar en Montehermoso y están trabajando en Bahía en pleno enero, en pleno diciembre, en pleno febrero. Es recontra lindo, con la humedad que hay. Pero ¿qué hace la humedad? La humedad hace de amparo, es decir, disminuye la posibilidad de pérdida de radiación terrestre hacia la atmósfera alta y hace que la amplitud se achique un poquito, la amplitud diaria. Cuanto más vamos hacia el continente, hacia adentro, si ustedes se fijan a la altura de Bahía, hacia el lado de la Pampa, a la altura me refiero a la latitud de Bahía, hacia el lado de la Pampa, las localidades van a tener mayor amplitud, ¿sí? Con mayor amplitud térmica. La humedad tempera los máximos y los mínimos. Entonces hace que las amplitudes sean menores cuando nos acercamos cuando nos alejamos del mar. O no sé qué dije recién, pero por las dudas. Mayor cuando nos alejamos del mar, la amplitud, menor cuando nos acercamos al mar. Aquí les quería mostrar datos reales, ¿no? Esto es la radiación solar del un día de enero del 2010, tomada acá en una estación automática, en Viedma, y esta es la radiación solar unos días antes, en el mismo año, cuando hubo nubosidad. ¿Sí? Esto es medido. ¿Sí? Si ustedes van a hacer una curva de variación de temperatura, van a ver que cuando el cielo está despejado, voy a tener una curva como parecida a la que les mostré al principio del teórico. Cuando el cielo está nublado, la temperatura oscila mucho menos. Si tengo miedo, si va a helar, fin de septiembre, si la noche está nublada, es casi seguro que no hiela. Si se despeja, bueno, tienen a San Expedito, al que les guste, para rezarle, porque van a tener una heladita. Obviamente si la temperatura es baja, ¿no? Pero si viene bajando la temperatura en esas heladas, tanto otoñales como primaverales, ¿no? Viene bajando la temperatura a la tarde y se nubla, zafamos. Si viene bajando aceleradamente, como para ir para cero o para abajo de cero, y está despejado, sonamos. Bien, la variación anual de la temperatura del aire, por supuesto que depende o es función de la variación del día y de la inclinación de los rayos, o sea, de la latitud. Tiene gran importancia, regula muchísimas cuestiones. Las amplitudes térmicas, sobre todo las anuales, definen muchas veces la ubicación de aquel material genético vegetal perenne, por ejemplo. Hay plantas que requieren ciertas amplitudes térmicas, otras que no las toleran, etcétera, etcétera.
¿Y cómo se mide? La diferencia entre la temperatura media del mes más cálido, que generalmente es enero, y la temperatura media del mes más frío, que generalmente es julio. Así se mide la amplitud térmica anual. ¿Y de qué depende? Nuevamente, depende de la latitud, de la distancia al mar y de la nubosidad. Cuanto más cerca del mar estemos y cuanto más nubosidad tenga el lugar, menor amplitud vamos a tener, pero acá, con respecto a la latitud, es inversa a lo anterior. La amplitud térmica aumenta del ecuador al polo. ¿Por qué? Porque tenemos días de 12 horas, porque la radiación incidente en el ecuador es más o menos la misma todo el año. Si ustedes van a esos lugares, yo, por ejemplo, en Panamá, tuve la oportunidad de estar 2 o 3 días y era hermoso realmente porque uno caminaba y a la media cuadra la camisa que tenía puesta parecía que le hubieran echado un baldazo de agua entre la temperatura y la humedad. Después llovió fuerte y la persona con la que estábamos charlando, el panameño, decía, no se preocupen porque esta es la época seca, la estación seca, menos mal que seca, pensaba yo. Claro, después llueven 4.000 milímetros en 6 meses, ¿no? Pero, ¿qué sucede? La temperatura es más o menos, hay muy poca amplitud térmica, porque hay muy poca variación de la radiación durante el año, y por lo tanto no están las estaciones como las conocemos nosotros. No hay verano, otoño, invierno, primavera. Lo que hay es estación seca y estación húmeda. ¿Sí? Entonces, en este caso, a medida que ustedes piensen que cada vez que nos venimos más al sur, en nuestro caso, tenemos mayores amplitudes térmicas, como ven en este cuadro, simplemente como ejemplo. A medida que nos venimos aumentando la latitud, aumentamos la amplitud térmica. Porque ¿cuál es la característica general de Argentina? Que no tiene grandes amplitudes térmicas. La falta de calor en verano, hay falta de calor en verano en parte del país, y por otro lado, los inviernos no son tan crudos. Nosotros tenemos producción ganadera a campo hasta altas latitudes todo el año. En Santa Cruz las ovejas están a campo. Y hay ciertos cultivos que no pueden llegar a latitudes tan altas como en el hemisferio norte. Solo, esto es nada más que una cuestión, a modo de ejemplo, si ustedes observan el cinturón maicero núcleo, la zona maicera núcleo en Estados Unidos con respecto a la zona maicera núcleo en Argentina, nosotros, si lleváramos estas latitudes a la Argentina, estaríamos más o menos acá. Estaríamos acá. ¿Sí? El cinturón maicero nuestro tendría que ser entre Viedma y Trelew aproximadamente, a 38 grados, a 40, 42 grados, que es lo que se da en el cinturón maicero de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mayor continentalidad. ¿Sí? Acá cultivan maíz, ¿sí? Acá cultivan maíz en verano y esquían, patinan sobre hielo en invierno. ¿Sí? Eso es amplitud térmica, en serio. Otro comentario, cuando se juega el Mundial en Rusia, se juega en verano en Rusia, y si ustedes recuerdan, el Mundial de Fútbol, bueno, perdón, no es un comentario futbolero, pero si ustedes recuerdan, muchos de los corresponsales estaban en manga de camisa en manga corta, 25 grados. ¿Y dónde queda Moscú? Queda a la misma latitud que Ushuaia. Pónganse en manga corta en Ushuaia en pleno verano y van a ver que no es tan así. Por otro lado, en invierno hace 30 grados bajo cero en Moscú. En Ushuaia no. Ahí es una islita, Tierra del Fuego es una islita en el medio de una enorme masa de agua. Entonces tiene poca temperatura en verano, pero tiene poca temperatura en invierno, muchísima menor amplitud térmica.
variación de la temperatura del aire con la altura. Y quiero poner a veces sale, a veces no sale. Bueno, lo hago con este. Esta es la curva que hay que tener en cuenta, ¿sí? Si bien estas son 3 horas del día, esto es la curva normal, sería algo así, una curva que va así. La temperatura disminuye con la altura, ¿sí? Y durante la mañana, en muchos casos puede haber inversión térmica, durante la mañana temprano, durante la noche. El aire frío, el suelo enfría el aire sobrepuesto, ese aire es cada vez más pesado, se va para abajo. Podemos tener una curva de inversión térmica. Durante 1 metro, 2 metros, 3 metros, medio metro, podemos tener mayores temperaturas a medida que vamos para arriba y luego la curva toma la función normal. Y acá están nuestros amigos que dieron tanto motivo de consulta. Estas son las escalas termométricas, ¿sí? Los Fahrenheit son como la pulgada, la yarda, el galón. Bueno, les gusta hacer esto y es complejo, ¿sí? Porque encima que arrancamos en 32 y terminamos en 212, de acá a acá no hay 100, hay 180. Por lo tanto, para acá tienen lo que les pasó Pancho, las conversiones, ¿sí? Y estas son las 3 escalas con las que nosotros vamos a trabajar. En realidad vamos a trabajar con 2, con la Kelvin y la Celsius, ¿no? Pero bueno, sepan, la Fahrenheit no hay forma de hacer el cálculo mentalmente, salvo que uno sea muy capaz, pero digamos, si no hay que poner la formulita en el celular, ¿sí? Si no, no hay forma. Por último, la temperatura del tiempo reinante, perdón, voy a cortar acá y lo voy a... No, vamos a ver si puedo terminar. No, iba a cortar porque tengo miedo que sea mucho tiempo, no me di exactamente cuánto llevo, pero bueno, terminamos. La temperatura del tiempo reinante, esto lo van a ver en práctica. La media diaria se puede calcular si tengo las 24 horas, si tengo 8, 14 y 20, o si tengo la máxima y la mínima. Las temperaturas de 8, 14 y 20, pues se llama promedio tridiurno, ¿sí? La media mensual, calculo las temperaturas medias diarias y lo divido por el número de días del mes. Y la media anual, las temperaturas medias mensuales, dividido 12, o las temperaturas medias diarias, dividido 365. Esto es un dato meteorológico. Si luego lo aplico en una cantidad de años determinada y promedio, puedo sacar el dato climático. En el caso de los extremos, tanto las máximas como las mínimas absolutas, ahí tengo que calcular las probabilidades de ocurrencia y tienen una gran importancia, ¿no? para todo lo que nos dedicamos a las cuestiones agronómicas. Y aquí terminamos.